Bienvenidos de nuevo a este espacio que compartimos con tanto cariño. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, un día más, para charlar sobre un tema que de verdad me ha tocado el alma y me ha hecho reflexionar muchísimo. Como ven por el título, hoy vamos a sumergirnos en una historia personal, en una experiencia que sinceramente cambió por completo mi manera de ver las relaciones. Y sí, estoy hablando de El secreto del compromiso que cambió mi visión de las relaciones. Sé que suena un poco dramático, ¿verdad? Pero créanme, cuando les cuente todo, van a entender por qué lo digo con tanta convicción. Antes de lanzarnos de lleno en esta aventura, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a este canal. Cada uno de ustedes es una parte fundamental de esta comunidad, y al suscribirse, no solo me apoyan un montón, sino que también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre buscamos contenido que nos haga pensar, que nos inspire y que nos conecte, así que aprieten ese botón rojo y unan a esta familia. Ahora sí, vamos a desempacar este gran secreto. Todos hemos tenido relaciones, ¿verdad? De amistad, familiares, románticas, y en cada una de ellas, de alguna manera, el compromiso juega un papel crucial. Pero, ¿qué significa realmente el compromiso? ¿Es solo una palabra? ¿Es una obligación? ¿O es algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo que solemos pensar? Pues bien, mi viaje hacia la comprensión del verdadero significado del compromiso no fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Fue un proceso, un camino lleno de aprendizajes, de aciertos y, claro, de algunos tropiezos. Y todo esto se intensificó de una manera muy particular hace un tiempo, cuando me encontré reflexionando sobre una relación específica que, a pesar de haber terminado, me dejó una lección invaluable. Este secreto, este gran cambio de perspectiva, no vino de un gurú de autoayuda ni de un libro de superación personal, aunque esos también tienen su valor. Vino de una observación directa, de una vivencia que me hizo ver el compromiso no como una carga, sino como una elección consciente y poderosa. Cuando pensamos en compromiso, a menudo lo asociamos con sacrificio, con renuncias, con tener que aguantar ciertas cosas. Y sí, es cierto que en toda relación saludable hay momentos en los que debemos poner de nuestra parte, ceder un poco o adaptarnos. Pero el secreto está en por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Yo solía ver el compromiso como una especie de contrato que firmaba para evitar problemas, para mantener la paz, o incluso por miedo a perder a la otra persona. Era un compromiso desde la escasez, desde la inseguridad. Y créanme, eso es una receta para el desastre a largo plazo. Las relaciones basadas en ese tipo de compromiso tienden a sentirse pesadas, restrictivas y eventualmente asfixiantes. Se sienten más como una obligación que como una alegría compartida. El gran cambio, el secreto que me abrió los ojos, vino cuando empecé a percibir el compromiso como una decisión proactiva de invertir en el bienestar de la relación y de la otra persona. No se trata de tener que hacer algo, sino de querer hacerlo porque valoras profundamente lo que tienes. Es pasar de un tengo que comprometerme para que esto funcione a un elijo comprometerme porque quiero que esto florezca. ¿Ven la diferencia? Es sutil, pero monumental. Imaginemos dos personas en una relación. Una ve el compromiso como una cadena que la une a otra persona, una lista de cosas que no puede hacer. La otra persona ve el compromiso como un jardín que están cultivando juntos, donde cada uno siembra semillas de amor, respeto y apoyo. ¿Cuál jardín creen que florecerá más bonito? Claramente el segundo. Este secreto me llevó a cuestionar mis propias motivaciones. ¿Por qué estaba dispuesta a hacer un esfuerzo en una relación? ¿Era por obligación, por culpa, o era porque realmente quería ver prosperar esa conexión? Cuando empecé a ser honesta conmigo misma, descubrí que muchas de mis acciones, que yo consideraba compromiso, en realidad estaban teñidas de egoísmo o de expectativas no cumplidas. Esperaba que el otro se comprometiera de una manera particular, y si no lo hacía, yo sentía que mi propio compromiso perdía sentido. La clave está en entender que el compromiso no es una calle de un solo sentido. Es una danza, una coreografía en la que ambos bailarines deben estar dispuestos a moverse, a adaptarse, a liderar y a seguir. Y lo más importante, el compromiso genuino nace de la libertad, no de la coacción. Cuando te comprometes libremente con plena conciencia de lo que implica, el peso se aligera. Se convierte en una elección que te empodera.
Para mí, el secreto del compromiso verdadero se desglosa en varios pilares fundamentales que descubrí en este proceso de transformación. Primero está la comunicación honesta y abierta. No puedes comprometerte con algo que no entiendes o que no has hablado. A menudo el gran problema en las relaciones es que damos por sentado que el otro sabe lo que pensamos o sentimos. Pero el compromiso implica poner esas cartas sobre la mesa, decir, esto es importante para mí, y escuchar atentamente lo que es importante para el otro. No se trata de tener razón, sino de entenderse mutuamente. El segundo pilar es la empatía. Cuando realmente te pones en el lugar del otro, entiendes sus miedos, sus deseos, sus limitaciones. Y desde esa comprensión, el compromiso se vuelve más fácil. No se trata de sacrificar tus propias necesidades, sino de encontrar un equilibrio donde ambas partes se sientan vistas y valoradas. El compromiso no es renunciar a ti mismo, sino expandirte para incluir al otro de una manera que enriquezca a ambos. El tercer pilar, y quizás el más difícil de aceptar para muchos, es la aceptación. Aceptar que el otro no es perfecto, que tú tampoco lo eres, y que las relaciones imperfectas son las más reales y, a menudo, las más profundas. El compromiso no significa que todo será fácil o que nunca habrá desacuerdos. Significa estar dispuesto a navegar por esos desafíos juntos, con respeto y con el deseo de encontrar soluciones. La aceptación te libera de la carga de querer cambiar al otro y te enfoca en construir algo sólido con lo que ya tienen. Y aquí viene un punto crucial: el compromiso no es un sacrificio constante en el sentido de me estoy haciendo daño a mí mismo para que esto funcione. El verdadero compromiso es una inversión inteligente. Es invertir tiempo, energía, paciencia y amor en algo que sabes que te trae alegría, crecimiento y apoyo a largo plazo. Es como invertir en bolsa: haces un esfuerzo inicial, pero esperas una recompensa que supere con creces ese esfuerzo. Yo en mi vida he visto a personas que viven el compromiso como una carga, como un deber. Y esas relaciones, sin importar cuánto tiempo duren, a menudo terminan con resentimiento y decepción. Por otro lado, he sido testigo de relaciones que, a pesar de los altibajos, brillan por la complicidad, el respeto mutuo y la alegría compartida. Y en la base de esas relaciones, he identificado ese compromiso genuino, esa elección diaria de nutrir la conexión. Piensen en sus propias relaciones. ¿Se sienten comprometidos con ellas porque quieren, porque valoran lo que tienen, o porque sienten que tienen que? Si la respuesta tiende hacia el tener que, es hora de una reflexión profunda. Quizás necesiten tener una conversación honesta con la otra persona, o quizás necesiten reevaluar su propia perspectiva. Este secreto, esta revelación, no es solo para relaciones románticas. Se aplica a todas las áreas de nuestra vida. El compromiso con un amigo, con un proyecto personal, con nuestra salud. Cuando abordamos estas áreas con una mentalidad de elección proactiva, de inversión consciente, todo cambia. De repente, lo que antes parecía una tarea ardua se convierte en una oportunidad para crecer y para experimentar la plenitud. El título de este vídeo, El secreto del compromiso que cambió mi visión de las relaciones, no es solo una frase pegadiza. Es el resumen de un aprendizaje que me ha hecho más feliz, más segura y, sobre todo, más capaz de construir vínculos saludables y duraderos. Ya no veo el compromiso como una concesión, sino como una oportunidad. Una oportunidad de conectar a un nivel más profundo, de construir algo significativo, de experimentar el amor en su forma más madura y resiliente. Quiero animarlos a que, después de ver este vídeo, se tomen un momento para reflexionar sobre sus propias relaciones. ¿Dónde está su compromiso? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Es desde la libertad y el valor, o desde la obligación y el miedo? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo la verdad de su propia experiencia. Y a partir de esa verdad, pueden empezar a hacer pequeños ajustes que marquen una gran diferencia. Recordemos que las relaciones, al igual que las plantas, necesitan cuidado constante. Necesitan agua, sol y tierra fértil. El compromiso es esa tierra fértil, ese abono que permite que todo lo demás crezca y prospere. Sin él, por mucho que intentemos regar o exponer al sol, la planta se marchitará. Y algo que aprendí con el tiempo es que el compromiso no significa ser igual al otro en todo. De hecho, a veces las diferencias son las que enriquecen la relación. El compromiso está en el respeto a esas diferencias, en la voluntad de encontrar puntos en común y en la aceptación de que ambos son seres únicos que eligen caminar juntos.
Así que, para resumir, mis queridos amigos, el secreto del compromiso que cambió mi visión de las relaciones reside en entenderlo no como una obligación, sino como una elección consciente y proactiva de invertir en el bienestar de la relación y de la otra persona. Se trata de pasar de un tengo que a un elijo, de ver el compromiso como un acto de amor y de construcción, no de sacrificio o restricción. Se trata de cultivar un jardín juntos con comunicación abierta, empatía profunda y aceptación sincera. Espero de verdad que esta charla de hoy les haya resonado, les haya dado nuevas ideas o les haya animado a reflexionar sobre sus propias vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su secreto para mantener un compromiso saludable en sus relaciones? ¿Han tenido alguna experiencia similar a la mía que los haya hecho cambiar de perspectiva? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si les gustó este vídeo, si sienten que les aportó algo, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con cualquier persona que creen que podría beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de verdad por estar aquí y por dedicarme su tiempo y su atención. Son el motor que me impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Un abrazo enorme para todos. Adiós.